Bueno, pues vamos a empezar hoy con un tema que no estaba inicialmente en el listado de temas que íbamos a tratar. Hoy vamos a dar una especie de salto, pero yo creo que merece la pena porque mucha de esta información no solo no es muy conocida del dominio público, sino incluso a nivel más académico, más experto, etcétera, etcétera, tampoco es muy conocido. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de algo que sucedió hace ya 50 años, pero que en realidad, como vamos a ver, tiene su origen muchísimo más atrás. Vamos a intentar hacer un recorrido científico que inevitablemente también es un poco histórico, porque si no lo entendemos desde el contexto histórico, nunca vamos a entender el por qué se produjo este hecho. No hubiéramos ido a la Luna en otro momento que no fue los años 60, porque había una serie de circunstancias que empujaban enormemente la ciencia y la tecnología hacia adelante. Vamos a ver que muchos de estos inventos son desarrollados un poco en esa época. Lógicamente, no sé si lo vamos a poder ver. Sí. Vamos a hablar del programa Apolo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre todo del Apolo 11, que fue un poco la gran estrella de este programa, porque fue el que permitió que dos astronautas aterrizaran en la Luna, los dos primeros hombres que aterrizaron en la Luna. A mí me gusta decir los dos primeros porque Aldrin siempre se queja de que es el eternamente olvidado. Es decir, pobre Aldrin, siempre habla todo el mundo de Neil Armstrong, cuando Aldrin... De hecho, una de las primeras cosas que vamos a ver es que las fotos de una persona, no la imagen de vídeo, sino las fotos que sale el astronauta de la nave, del aterrizador lunar, es Aldrin, no es Armstrong. Armstrong estaba tomando las fotos. Solo la cámara de vídeo que estaba instalada en una de las patas de aterrizaje del módulo lunar, o módulo de excursión lunar, como se llamaba originalmente, son las que corresponden, digamos, al propio Armstrong. Vamos a hablar, por tanto, de este gigante, del Saturno V, un auténtico monstruo que generaba un empuje tan grande que había que situarse a 5 kilómetros de distancia para ver el lanzamiento, ya que más cerca de 5 kilómetros podía ser peligroso. De hecho, el primer lanzamiento de un Saturno V se puso a 1,5 kilómetros, un búnker con cristales de 5 capas de cristal, y en el momento que se produce la ignición reventaron los cristales. O sea, para que os imaginéis, la potencia que se desarrolla equivale más o menos al consumo eléctrico de una ciudad de tamaño medio. Ese es el empuje que tiene un Saturno V en ese momento en el cual inicia la maniobra de despegue. Pensad que ese monstruo no solo tiene que poner en órbita la nave, va a tener que lanzarla al espacio exterior también. Con lo cual vamos a ver que incluso ahí hubo muchísimos problemas para ver cómo llegar a la Luna. Porque si os pregunto a vosotros, ¿cómo vamos a la Luna? Claro, nosotros tenemos una idea de viajar en el que los destinos son directos. Es decir, yo voy de Madrid a Barcelona y no tengo más idea que coger la Nacional 2 e ir vía los diferentes lugares que atravieso de la manera más directa posible hasta Barcelona. Sin embargo, aquí vamos a ver lo complicado que fue el vuelo a la Luna, ¿de acuerdo? Porque hubo que hacer un montón de maniobras, de atraques, de separaciones, de encuentros y un viaje extrañísimo en forma de 8 para que fuera posible realmente el viaje, ¿de acuerdo? En ese sentido, a mí hay una frase que me gusta mucho de los técnicos que trabajaron en el programa Apolo 11 en este caso, ¿no? Dice, "The last time we were one", la última vez que fuimos uno, ¿de acuerdo? Creo que en la historia del siglo XX posiblemente sea el único evento que realmente unió a toda la humanidad en el interés de verlo y de que todo saliera bien, ¿de acuerdo? Ni siquiera en Rusia, que era su principal competidor, especialmente las personas que trabajaban en astronáutica, había un deseo de que fallaran, todo lo contrario. Se narra un poco la historia de Kimsky, del sustituto de Korolev, en el cual brindan después del aterrizaje, sacan sus chupitos de vodka, como les gusta a los rusos, y brindan por los astronautas americanos, porque dicen, enhorabuena, o sea, lo han logrado, han sido la primera avanzada de la humanidad. También, en mi opinión, es el viaje de exploración más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué opino esto? Esto es una opinión personal. Seguro que hay gente que discutirá que si el viaje de Magallanes, que si el descubrimiento de América, o me da igual, es una opinión personal. Cuando viajas en un viaje de exploración en la Tierra,
vas a encontrar, con un poco de suerte, habitantes, otra isla, otro trozo de tierra. Esta gente viajaba sin posibilidad alguna de ayuda ni rescate a un lugar lejanísimo. ¿De acuerdo? Y fueron como la primera vez, ¿no?, que sucede esto en la historia de la humanidad. Que sucedió hace 50 años, pero yo me remonto 24 años antes para entender un poco este proceso histórico. 24 años antes del aterrizaje en la Luna. 24 años antes es febrero de 1945. Estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas americanas, las tropas rusas estaban ya entrando prácticamente en Alemania, las tropas alemanas ya se estaban retirando un poco a intentar defenderse. ¿Y qué sucede en esa fecha, a principio de febrero? Esto, la conferencia de Yalta. Y esto tiene mucha importancia, aunque parezca que no, porque aquí sucede una cosa muy curiosa. En este momento, bueno, aquí veis que están Churchill, Roosevelt y Stalin representando un poco a las tres potencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero Roosevelt estaba muy enfermo, moriría 2 meses más tarde. Estaba con una enfermedad, ya no podía caminar ni con ayuda, que era como lo podía hacer antes. Y Stalin se aprovecha un poco de esta situación y lo que hace es convencerle para que deje que sean los rusos los que tomen Berlín. Es decir, le dice que los americanos y los británicos se paren y que, bueno, como han sido los rusos los que más han sufrido en la guerra, que han perdido millones de personas en la ocupación alemana y en las guerras y demás, dicen que seamos nosotros los que tomemos Berlín. Que no os preocupéis, que luego os vamos a dejar Berlín para todos y no va a pasar lo que todos sabemos que sucedió al final. Churchill le dice a Roosevelt que cuidado, que de los rusos no hay que fiarse, pero bueno, Roosevelt tenía mejor opinión que Churchill de Stalin y lo acepta y ordena a Eisenhower que pare, las tropas aliadas del lado oeste se paran y finalmente, como todos sabemos, son las tropas rusas las que entran en Berlín. ¿Pero por qué tenía tanto interés realmente Stalin? Bueno, Stalin sabía que en Estados Unidos se había desarrollado el proyecto Manhattan. Es decir, sabía que los norteamericanos estaban construyendo una arma atómica. Una bomba atómica era una cosa ya conocida en los años 40. O sea, cualquier científico en física nuclear ya decía que se podía fabricar un explosivo de gran potencia. Pero en Rusia no tenían ni equipos del nivel, ni sobre todo el dinero, que tenían los norteamericanos para desarrollarlo. Pero los alemanes tenían un importante desarrollo para desarrollar también un arma nuclear. La diferencia es que ni tenían uranio ni agua pesada, que eran 2 elementos absolutamente necesarios. Hay una película que se llama Los héroes de Telemark, de los años 60, que os cuenta un poco la historia de intentaron conseguir agua pesada y uranio en Noruega, pero una operación de comandos pues lo evitó. Lo que querían los rusos era capturar todos los científicos y todos los elementos tecnológicos que les sirvieran para desarrollar su arma nuclear. Entonces, esto provoca que una serie de científicos alemanes que trabajaban en otra parte que Stalin no consideró demasiada importancia, piensen, ¿qué es mejor? ¿Me entrego a los rusos? Y no sé dónde voy a acabar, pero a lo mejor acabo en un gulag en Siberia, o corro hacia el oeste y me entrego a los americanos o británicos. Estos científicos trabajaban en el programa de cohetes. El programa de cohetes alemán estaba extraordinariamente avanzado. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar, pues por poner un ejemplo, las famosas V2. ¿De acuerdo? No son misiles. Mucha gente utiliza la palabra misil. Es una bomba cohete porque no tenía guía de ningún tipo. No son como los misiles que tienen un sistema de guiado. Esto llevaba una serie de aparatos para más o menos dirigirle en una dirección determinada y un reloj. Ellos calculaban el tiempo que iba a tardar en llegar al objetivo y cuando el reloj se paraba, la bomba apagaba el motor y caían picados sobre el objetivo. Básicamente la V1 y la V2 funcionaban igual. Lo que sucedía es que tú podías disparar esto desde Alemania y caía sobre Londres. Es decir, que realmente era la primera vez que se veía que los cohetes podían tener una importancia vital en las guerras futuras. Y en esto estaban los alemanes muy por delante del resto.
tanto aliados soviéticos como americanos y británicos utilizaban cohetes, pero básicamente pues, los órganos de Stalin. Seguro que habéis visto unos camiones que montaban unos cohetes que disparaban en grupo, ¿no? Estos los llamaban los órganos de Stalin porque hacían un ruido muy peculiar al salir de los tubos, como si fueran un órgano al tocar, ¿no? Pero un programa tan avanzado como este solo existía en Alemania en estos momentos. Básicamente su sede estaba en lo que hoy se conoce como Peenemünde, que está más o menos en la frontera con Polonia, en el norte de Alemania. ¿De acuerdo? Fue tomado, lógicamente, por tropas rusas, pero cuando los rusos llegaron allí se habían llevado casi todo el material a un lugar situado en la Selva Negra, justo al lado contrario. ¿Por qué? Porque los propios científicos dijeron, esa parte va a ser tomada por tropas americanas y mejor que nos cojan ellos a que nos cojan los rusos. ¿Y quiénes eran estas personas que sabían hacer cohetes también? Bueno, pues sobre todo teníamos a Warteldorfer y por supuesto a Werner von Braun. Se conoce mucho a von Braun como el padre del programa de cohetes norteamericano, pero hay muchísima más gente, como vais a poder ver ahora. Todas estas personas que ven aquí eran científicos del programa alemán de cohetes. En ese momento están detenidos por la policía militar norteamericana en ese sitio, que os he comentado en la Selva Negra, juntos en una operación que se llamó Operación Paperclip, cuyo objetivo era llevarse a toda esa gente a Estados Unidos. Toda esta gente, que más de la mitad pertenecía al partido nazi y por lo tanto debieron ser juzgados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg, jamás fueron juzgados ni tuvieron ninguna o se les sometió a ningún tipo de responsabilidad en crímenes de guerra. Werner von Braun dijo que él nunca participó en esos crímenes, pero él tenía miles de esclavos trabajadores trabajando en minas, en donde se montaban las V2 con mano de obra esclava, sobre todo judíos y eslavos del este de Europa. El hecho de que tú no participes directamente en ello no quiere decir que estés eximido de responsabilidad, porque se hacía bajo órdenes tuyas como responsable máximo del programa de cohetes. Evidentemente, se beneficiaba de ello. Y sin embargo, aquí le tenemos ya en su época estadounidense, con el Saturno V al fondo, pero aquí le podemos ver rodeado de jefes nazis en unas pruebas de lanzamiento de las V2 alemanas. Por ejemplo, era miembro del partido nazi desde prácticamente su fundación, ¿de acuerdo? Aquí también le tenemos en su época de Estados Unidos, ya en Estados Unidos. El hecho de que fuera un gran técnico y científico tampoco debemos ocultar lo que significó también toda su vida. No fue el único. Arthur Rudolph, otro alemán, también es uno de los que trabajaron más, sobre todo en el tema de mezclas de combustibles. También era miembro del partido nazi. Pero ya la sorpresa mayor viene nada más y nada menos que con Kurt Debus, que fue director de la NASA y fue miembro del partido nazi también. Director de la NASA, ahí le tenéis con Kennedy y con Johnson. Y en el medio él. O sea, como podéis ver, en todo esto, evidentemente digo, si los norteamericanos fueron muy prácticos, no fueron los únicos, los rusos también lo hicieron. Lo que pasa es que los rusos tenían la prioridad de las armas atómicas, entonces lo que buscaron fueron científicos atómicos. Aquí, por ejemplo, tenéis pues, el caso de Nicolas Riel o Friedrich Schulz, ¿no?, que fueron a la Unión Soviética y fueron prisioneros de por vida. El único que volvió fue Nicolas Riel, que ya muy mayor pudo regresar a Alemania. Y fue una sorpresa, como Nicolas Riel está vivo todavía. Claro, y luego se explica pues, por qué los rusos consiguieron tan rápidamente el fabricar su propia bomba atómica. Sin un programa, a los 4 años ya pudieron en 1949 detonar su primera prueba atómica. También es verdad que tenían espías en los Álamos, ¿no? El famoso matrimonio, ¿cómo se llamaban? Rubinstein o algo así, ¿no? Que eran un matrimonio que fueron condenados a muerte. Posiblemente, no lo tengo muy claro, porque en el tema de patentes habría que ver un poco la situación en que quedan respecto a un país ocupado. Pero no lo sé cómo es eso, porque no tengo ni idea del tema. Pero en el tema de cohetes tuvieron que coger muchas, porque, por ejemplo, el uso de combustibles sólidos, líquidos,
perdón, era únicamente usado por los alemanes. Con lo cual, esa patente, por ejemplo, si la existía, ya se la cargaron. Sí que es cierto, y esto es una cosa que quiero dejar clara, es que el programa atómico alemán estaba mucho menos desarrollado que el americano, que nunca hubo la posibilidad real de que los alemanes hubieran dispuesto de un arma atómica, que ellos lo llamaban dispositivo Heisenberg, ya que Heisenberg era el científico que lo llevaba. Hicieron una pequeña pila nuclear, pero solo tenía un 1% de la potencia que la que habían hecho los americanos en la Universidad de Chicago. Enrico Fermi era el responsable de ese programa. Es decir, que siempre ha habido como una historia de que los alemanes estaban muy avanzados en la bomba atómica. No. Solo los americanos tenían los medios, el dinero y un desierto enorme para detonar armas, para poder probarlas, quiero decir. Esto es muy curioso, porque luego estaba la gente por ahí en medio, que yo siempre he pensado, toda esa gente que estaba luego ahí donde detonó la explosión, ¿qué fue de ella? Porque eso estaba con una radiación tremenda. Bueno, pues cuando sucede todo esto, claro, los dos países de repente se ven con armas atómicas. Dicen, vale, ahora tenemos los dos unos dispositivos que nos podemos aniquilar mutuamente, siempre y cuando nos podamos atacar el uno al otro. Inicialmente la idea era llevarlas en aviones y tirarlas como eran los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, los aviones son como muy fáciles, entre comillas, de derribar. Y encima llevando un arma nuclear. Y alguien dijo, oye, pues podríamos usar cohetes. Y en esto los planteamientos fueron radicalmente muy distintos en ambos países. Aquí sucedía que los rusos tenían de por sí muy buenos científicos expertos en cohetes. Estaba, por ejemplo, Sergei Korolev, pero es que incluso si nos retrasamos casi a principios del siglo XX, uno de los primeros teóricos en el tema de cohetes es Konstantin Tsiolkovsky, un maestro de escuela que escribió un tratado de cómo debían fabricarse los cohetes que sigue siendo válido hoy en día. O sea, porque ya explicó cómo se establecen las fuerzas de acción-reacción, la ley del cubo, un montón de fundamentos teóricos que todavía hoy siguen siendo válidos. Y los americanos lo que fueron era, como no tenían muy buenos tecnólogos, aunque tuvieron a Robert Goddard, que fue otro experto en este tema, cogieron a los alemanes, ¿no? Eso bastante simple. Pero claro, vamos a ver un mapa de la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Un mapa del mundo durante la Guerra Fría. Lo rojo lo podemos considerar como los países más cercanos y la propia Unión Soviética, ¿no? Los aliados. No me gusta decir el Pacto de Varsovia porque hay países aquí que no lo son. De hecho, China estuvo enfrentada con la Unión Soviética por cuestiones ideológicas. Pero bueno, vamos a pintar de rojo. Y hemos pintado de un color así como verdoso a lo que representaría la OTAN y países que no están alineados, pero que luego de alguna manera tienden a colaborar más con Estados Unidos que con la Unión Soviética. ¿Qué sucedía? Que la Unión Soviética estaba rodeada de bases norteamericanas, su propio territorio, Europa Occidental, Pakistán, India, había bases norteamericanas, Turquía, también había bases americanas, Japón, Corea. ¿Os dais cuenta? En esos lugares había misiles nucleares. ¿Pero qué sucede? Tenían que volar muy poco, porque estaban muy cerca de sus objetivos, con lo cual eran cohetes de corto alcance, eran cohetes pequeños, no necesitaban un cohete muy grande para alcanzar a la Unión Soviética porque estaban cerca. Habían convencido a otros países para que les dejaran poner sus cohetes cerquita de Rusia o de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, si quería atacar a Estados Unidos, tenía que cruzar el Pacífico o hacer un lanzamiento polar. Bueno, la excepción, pues luego hablaremos, pero efectivamente fue Cuba. Ahí le quisieron jugar. A mí siempre me ha hecho mucha gracia esto, porque lo que quisieron hacer los rusos era lo mismo que hacían los americanos en todo el mundo. Era ponerle misiles en las puertas. Pasa que los americanos estuvieron muy listos y muy rápidos y no consintieron. Aunque hubo un acuerdo quid pro quo, retiraron los misiles Júpiter de Turquía a cambio de los misiles SS-6 Sandal de Cuba. Los rusos necesitan misiles cohetes muy grandes, porque van a ser distancias intercontinentales. Y esto, en el comienzo de la astronáutica, influye mucho, porque para poner un hombre en órbita o una nave en órbita necesitamos mucha potencia. ¿Qué sucede? Cuando aparecen por primera vez las dos agencias astronómicas, aquí tenemos la NASA y la agencia sin nombre, porque nunca tuvo nombre, simplemente
la encargada, el Secretariado Especial de la Unión Soviética para Exploración Espacial y Cosmonáutica, todo ese nombre enorme, se encuentran con que los americanos sus cohetes no dan para lanzar gente al espacio, ni siquiera para lanzar satélites. ¿Qué sucede? Que nos vamos a encontrar una nave espacial que proviene de un lanzador intercontinental enorme, la Voskhod, o Voskhod, nunca he sabido pronunciar, tengo el ruso un poco desactualizado, que es este monstruo, que para la época era un auténtico monstruo, era capaz de lanzar 1,5 toneladas al espacio, con lo cual estamos hablando, claro, era algo que iba a llevar armas nucleares en su cabeza, no una nave espacial. Habían desarrollado una cápsula que ya podía ser tripulable, aquí la vemos en el tren que la transporta a su posición de lanzamiento. Si os dais cuenta, se parece mucho al lanzador de la Soyuz. El lanzador de la Soyuz es muy parecido, un poco más grande, pero es muy parecido. Con lo cual, era un lanzador válido para poner satélites y para poner personas en órbita. Y los americanos, pues tenían estos, los Vanguard y los Redstone, o los Júpiter, como es el nombre militar, que eran de carga útil máxima, eran 20 kilos. Pues evidentemente era muy complicado. Un satélite vale, pequeñito, pero el tema de poner un hombre en órbita era imposible. Entonces los americanos tenían que diseñar completamente su programa de cohetes intercontinentales. Pero los rusos también tenían un problema. Y este es un problema causado por sus enormes cohetes. Que decían, como nuestros cohetes pueden lanzar 1,5 toneladas, ¿para qué vamos a miniaturizar nuestra electrónica? Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían satélites como eso, que pesa 1.400 kilos, y lo único que lleva dentro son sensores de radiación, pero a la antigua, con válvulas de vacío. Es decir, tú abrías eso y te encontrabas electrónica que teníamos aquí en Madrid, es decir, nada especial. Lo que tenéis al lado es el Explorer 3. Parece muy grande, pesa 13 kilos, y era una cosa así. O sea, lo podías coger en brazos, sin ningún problema. Pero dentro lleva lo mismo, pero digital, electrónico. Fijaros, los dos satélites se lanzaron con una diferencia de 2 meses. Primero el ruso, y luego el americano. ¿Os acordáis de los cinturones de Van Allen? De la radiación que nos protege, de ese cinturón que nos protege de la radiación, del campo magnético que nos protege. Lo descubre el Explorer. ¿Por qué lo descubre el Explorer cuando eran para lo mismo? ¿Por qué no se llaman cinturones de Korolev? Yo qué sé, si cogemos el nombre se llaman de Van Allen porque el científico que diseñó el satélite se apellidaba Van Allen. ¿Por qué? Porque en el momento del despegue, justo en el instante del despegue, se fríe completamente la tecnología de válvulas de vacío de principios del siglo XX del satélite ruso. Queda destrozada por los movimientos de precesión del propio cohete al vibrar. Y no detectan nada. Sin embargo, la tecnología del Vanguard, del lanzador Vanguard y del satélite Explorer, que ya es digital, muy primitiva, pero digital, sobrevive y detecta los cinturones de Van Allen. Por eso se llaman de Van Allen. Es decir, los americanos, por necesidad, tenían que hacerlo todo más pequeño y recurrir a la tecnología digital. Y eso hizo que girara todo el mundo de la informática y la tecnología a hacerse más pequeño. Los rusos, como tenían unos lanzadores estupendísimos y gigantescos y que te podían poner en órbita un coche, si lo ponían ahí, lo sacaban a la órbita terrestre, ¿para qué los vamos a reducir? Esto a medio plazo lo pagarán caro los rusos, muy caro, porque los americanos les adelantarán por la derecha, desarrollando programas mucho más avanzados tecnológicamente y mucho más testados. Los rusos, cuando se dan cuenta de ello, tienen que acelerar. ¿Y qué significa acelerar? No testar, no hacer prototipos y testados, sino a lo bruto. Y eso significará que pierdan la carrera espacial. Es decir, no la pierden el programa Apolo, la pierden desde el principio, irónicamente, por el hecho de tener cohetes tan grandes que les llevan a pensar que una tecnología obsoleta era suficiente para poder seguir funcionando. Esta competición entre los Sputnik rusos y los Vanguard americanos acaba como acaba, ¿de acuerdo? A pesar de todo, que al principio son los rusos los primeros que lanzan un satélite, el Sputnik 1,
los primeros que lanzan un ser vivo, la perra laica a bordo del Sputnik 2, y los primeros que lanzan un ser humano al espacio, Yuri Gagarin a bordo del Voskhod 1. ¿De acuerdo? Es decir, que eso es importante que lo tengamos. Kennedy, que efectivamente no le gustaba mucho el tema espacial, pero de hecho no le gustaba prácticamente nada, pero estaba un poco cansado de verse un poco por detrás y acusaba a la administración Eisenhower, a sus anteriores, de que lo habían hecho mal en este aspecto, habla con una serie de científicos y les pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer que los rusos no sean capaces de hacer? Pues lo que os decía, los científicos le dicen, pues mandar un hombre a la Luna. Y sin decirle nada prácticamente a nadie, en este discurso tan famoso, ahora lo veremos, dice, bueno, nuestro liderazgo en la ciencia y la industria, nuestras esperanzas de paz y seguridad y nuestras obligaciones requieren que hagamos este esfuerzo. Nos embarcamos en este nuevo proyecto porque hay nuevos conocimientos que se pueden obtener y nuevos derechos que se deben ganar para el progreso de todos. Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y lo hacemos no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esa meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Pide la excelencia, pide ser lo mejor de lo mejor e implica a todo el complejo militar industrial norteamericano en ello. Rusia jamás podría llegar ahí. ¿Por qué? Pues porque como no hay competencia interna, es muy difícil llegar a la excelencia. La excelencia se llega compitiendo. Si yo tengo muchas empresas compitiendo por ser mejores y hacer las cosas mejor, cada vez voy desarrollándome más. Cuando solo tengo una que lo hace todo, pues sucede lo que sucede. Por eso los cohetes rusos empiezan como empiezan y sin embargo se van quedando atrás cada vez a peor y a peor. Y bueno, este tampoco tiene mucha importancia, vamos, os lo acompañaré luego para que podáis, todos los discursos, todas las imágenes vienen incluidas para que luego las podáis ver. En esto sí, NASA tiene en YouTube archivadas todas las imágenes, los textos y los sonidos de todos los vuelos de los Apolo, de los discursos que se dieron, etcétera, etcétera. Y ahí, pues este es el discurso de Kennedy. ¿De acuerdo? Bueno, pero claro, la discusión era, vale, vamos a la Luna. Entonces se sienta la gente de la NASA, asustadísima, que me han dicho que tengo que hacer en 9 años poner un astronauta en la Luna, que no habían puesto ni un hombre en el espacio todavía, ¿eh? Y les dicen que tienen que ir a la Luna. Bueno, dicen, pues vale. ¿Cómo vamos a la Luna? Entonces había como dos bandos. Unos decían ascensión directa. ¡Bumba! Petardazo, cohete hasta la Luna. Aterriza entero a la Luna y luego allí otro petardazo y vuelta a la Tierra. Otros dicen, hombre, a lo mejor es más fácil, pongo en órbita de la Tierra por trozos una nave grande, luego en la órbita los junto y voy a la Luna. Bueno, lo más fácil es la ascensión directa, pero claro, cuando recurrimos a las matemáticas está la regla del cubo en los cohetes, que quiere decir que por cada kilo hay que consumir el cubo de combustible. Si yo tengo 2 kilos de más, eso significa 8 litros más de combustible. Si tengo 1000 kilos, esto ya es 1.000.000 de litros más. Es decir, que el meter una nave de mucho peso era muy complicado, porque implicaría que al meter más combustible pesa más y tengo que meter más combustible. Y me vuelvo una pescadilla que se muerde la cola y nunca salgo de ahí. Y entonces parecía que el encuentro en órbita terrestre sería la solución más correcta. Dice, yo envío trozos y luego allí que se junten. Ya habían hecho pruebas para poder utilizar acoplamientos entre naves. Luego se entiende por qué la sonda Gemini, los americanos tuvieron 3 tipos de naves tripuladas en los 60. Las Mercury, que eran de un tripulante, las Gemini, como dicen ellos, las Gemini o Gemini, que eran de 2 tripulantes, y las Apolo de 3. Todo el proceso de las Gemini era para aprender a acoplarse. Veréis que si miráis en internet, todas las misiones Gemini eran acoplamientos o con una satélite en órbita o entre 2 Géminis. ¿Para qué? Para acostumbrarse a hacer este tipo de cosas que necesitaban para las Apolo. Incluso en eso se dieron cuenta de que había que desarrollar un programa de naves en progreso, cosa que los rusos no hicieron. La prueba la tenéis, es que en el 64 ya tenían la Soyuz, que hoy en día siguen usando, que eso tiene mucho mérito, con mejoras y tal, pero hace que su tecnología sirva para cosas muy determinadas. Una Soyuz no puede ir a la Luna o a Marte. ¿De acuerdo? Fijaros, ese era el tamaño del aterrizador directo, de la ascensión directa. Hay una persona, no sé si la veis así pequeñita ahí al lado. Y al lado tenéis más o menos cuál fue el tamaño real
del vehículo de excursión lunar que aterrizó en la Luna. O sea, fijaos el monstruo, y luego había otro monstruo que llevaba ese monstruo para poder lanzarlo desde tierra. Era inviable completamente. Pero hubo una persona muy curiosa en esta historia, uno de estos héroes anónimos que muy poca gente le conoce, que es John Hubble, que es este señor de aquí. Este señor... Sí, totalmente. John Hubble, además, era un pesado, era un hombre muy pesado. Él tenía una idea, decía, en vez de hacer por trozos enviarlo a la órbita de la Tierra, dice, yo lo envío por un cohete, por trozos a la órbita de la Tierra, luego voy hasta la Luna, en la Luna lo divido en dos, aterriza un trozo, vuelve ese trozo, se une al de vuelta, vuelvo, luego dejo todos los trozos que no me interesan y aterrizo solo con un trocito final de la nave. Vamos, todo el mundo que le contaban esto le decía, este hombre necesita unas vacaciones urgentemente. Era la conclusión. Y de hecho no es broma, hay un informe de él en que su jefe le recomienda que se coja unas vacaciones. Porque, bueno, pues como no se cansaba, puentea a su jefe y escribe directamente al director de la NASA. Le escribe una carta y el director de la NASA dice, ¿pero quién es este tío? Y se lo enseña a Von Braun. Y Von Braun, que no era su especialidad, la lee y le pregunta, bueno, ¿esto tiene sentido? Y Von Braun dice, pues la verdad es que lo facilitaría mucho. Dice así. Pues la verdad es que está un poco deslavazada la idea, pero a lo mejor tenemos que pensar en cosas diferentes, ¿no? Y finalmente, así fue. Y realmente todo el movimiento es este. Es decir, no vamos directamente, vamos haciendo una especie de ochos muy complicados, en los cuales el lanzador Saturno V, con 3 etapas diferentes, claro, esto tiene mucho sentido. Al principio el cohete pesa mucho, pero la etapa inferior del cohete, hay 3, la etapa inferior del cohete llega hasta una determinada altura y luego se separa. El resto del cohete ya pesa menos, con lo cual necesito menos impulso. Y una segunda etapa le hace alcanzar casi ya la órbita. Y me deshago de ella. Ahora ya peso aún menos. Y enciendo la tercera etapa, que con muy poco combustible, ya que solo queda la parte superior, inicio lo que llaman inyección de órbita translunar. De hecho, una cosa que muy poca gente sabe es que esa tercera etapa también va a la Luna. Y todos los aterrizadores llevaban sismógrafos para detectar el impacto en la Luna de la tercera etapa del Saturno, que era un monstruo de 20 metros, que se notaba el sismógrafo cuando eso caía. Y de hecho están localizadas. Los Global Surveyor y demás, los Lunar Orbiter, tienen fotos de alguna de las etapas. Salvo una. ¿Os acordáis hace unos años que se habló de que habían encontrado un objeto en órbita solar, que algunos dijeron que era un ovni y demás, que era un objeto, se veía perfectamente cilíndrico? Era la tercera etapa del Apolo 15, que seguía en órbita solar porque fue mal dirigido hacia la Luna y entonces entró en órbita solar, se convirtió en un planeta más. Y entonces varios satélites, oye, incluso el Hubble, utilizando toda la potencia, pudo ver hasta la bandera de Estados Unidos y el United States que ponía en su lateral, un planeta más, un planeta enano más del Sol. Lógicamente irá perdiendo velocidad y terminará cayendo al Sol, ¿de acuerdo? O a lo mejor en algún planeta. Bueno, mira, van a saber que es una civilización que ya ha salido al espacio, con lo cual estamos en el 0,5, la civilización 0,5, ¿no?, que decimos en la escala esta que se ha desarrollado. Bueno, una vez que hace eso y que ya tiene la inyección translunar, llega hasta la posición con los motores encendidos en que se igualan la gravedad de la Luna y la Tierra. Y cuando la pasan, apagan los motores. Entonces es capturado por la gravedad de la Luna y cae en caída libre, perdiendo velocidad, hasta que llega a la órbita de la Luna, sin gastar ni un solo litro de combustible. Es una nave pequeñita, la captura la gravedad de la Luna y va cayendo en caída libre. No tienen que encender para nada los motores. Cuando llegan a la Luna, los encienden un breve momento para coger velocidad y empezar a orbitar la Luna. Y se convierten en un satélite de un satélite. Era una opción sencillísima, fácil, de física muy básica, de carrera, pero que nadie se le había ocurrido salvo a John Hubble. Poco combustible, porque casi todo el tiempo no hay ningún combustible, van cayendo por efecto de la gravedad, gracias al señor Newton, que fue un poco el que nos dio las ecuaciones básicas, porque no necesitaron más que las ecuaciones de Newton para poder hacer el viaje.
Cuando entran en órbita, la parte del módulo lunar se separa y con eso descienden, y además tienen que hacerlo en el momento adecuado para descender en el lugar que quieran descender. Otra cosa que no se sabe es que previamente a los Apolo, los americanos lanzaron una serie de aterrizadores no tripulados, los Lunar Surveyor, y casi todos los aterrizajes en la Luna buscaban aterrizar cerca de los Surveyor. De hecho, algunas misiones trajeron trozos de la nave. Por ejemplo, una cámara, para ver cómo una cámara que había estado en la superficie de la Luna durante 2 o 3 años, cómo había sido afectada por la radiación. Es decir, muchas cosas que se aprendieron ahí para viajes espaciales largos vienen de la exploración de la Luna. Cuando se culmina la misión, solo despega un trozo del aterrizador. Las patas quedan allí. ¿Para qué despegar con las patas si ya no las vamos a usar? Las dejamos en la Luna y despega la parte superior, que se acopla de nuevo al módulo de servicio y mando, aceleran de nuevo para escapar de la atracción de la Luna hasta que alcanzan justo la distancia al revés que antes, donde empieza la Tierra a atraerles. Apagan el motor y dejan que la Tierra, en caída libre, les capture. Se separan, dejando solo ese cono de la parte donde van los astronautas, que es lo que entra en la atmósfera, y con unos paracaídas caen suavemente al mar. El proceso OLE. Claro, cuando esto les lo presentaba a los ingenieros, decían, pero es que hay ahí 17 cosas que pueden salir mal. Tienen que entrar, esa es muy buena pregunta, ¿por qué no se destruyen en la reentrada? Tienen que entrar en el ángulo exacto. Es como si tiras una piedra a un estanque. Si tú la lanzas muy plana, ¿qué pasa? Rebota. Y ese es el efecto de cuando tiras la piedra en el estanque y rebota. Pero si cae muy plana, en este caso no es que se hundiera, es que se quemaría completamente. Entonces tienes que entrar en un ángulo que ellos ya tienen calculado, que es el ángulo que aunque se calienta la nave, el escudo térmico les protege lo suficiente para que ni reboten ni se quemen en la reentrada. ¿De acuerdo? Es un ángulo medido. Y es un ángulo muy pequeño, ¿eh? O sea, muy, muy, muy pequeño. Aquí tenéis el Saturno V, que es el lanzador. Es más o menos exactamente igual de alto que la Torre de Madrid, ahí en la Plaza de España. Es decir, si pusieras el cohete al lado de la torre, miden lo mismo, 110 metros de altura. Es un auténtico monstruo. Tiene 3 etapas y arriba del todo es donde se encuentra el Apolo, realmente. El resto no son más que los tanques de combustible y los cohetes de cada una de las fases. La fase 1 es los motores F1, que son los más potentes. Si un día vais a Florida, yo cuando fui, todos quieren ir a Disneylandia, yo ya os podéis imaginar dónde fui. Ellos se fueron a Disneylandia y yo con otro amigo nos fuimos a Cabo Cañaveral, que no es Cabo Kennedy, ¿eh? Hoy no podría, ciertamente, pero aquella vez, que no había hijos, evidentemente. Se llama Cabo Cañaveral, no Cabo Kennedy. El Kennedy es el centro de lanzamiento, pero la instalación completa es Cabo Cañaveral, porque además es un nombre en español, eso lo pusieron los españoles. Está lleno de un cañaveral enorme, o sea, tiene su lógica. Y ahí hay un Saturno V, tumbado, para que veas lo largo que es, y te puedes subir a las toberas de los cohetes. Pueden subirse 10 personas dentro de cada tobera, para que os hagáis una idea del tamaño que tienen por donde salía toda esa potencia, ¿no? del motor F1. Luego están la segunda etapa, los motores J1, y la última etapa se llama S4B, motores S4B. Cada uno son menos potentes que los anteriores porque mueven menos peso. Por ejemplo, el principal solo se encendía durante 360 segundos. Era lo que duraba su combustible. Millones de litros de combustible. Quema queroseno extremadamente refinado. No necesitaba mezclarlo con oxígeno porque todavía está dentro de la atmósfera, su quemado, con lo cual lo mezclaba con el propio aire de la atmósfera. En realidad, en la primera etapa es un estratoreactor, no es un cohete como tal, es un estratoreactor, es decir, como los aviones de pasajeros, los reactores. Las otras etapas sí que mezclan hidrógeno líquido con oxígeno líquido, que eso es un cohete ya, porque como están fuera del espacio, o sea, para hacer una reacción necesitamos un combustible y un comburente. Es decir, algo que se queme y algo que permite que se quema. Normalmente es oxígeno. Ya sabéis que si encendéis una vela, la tapáis, cuando se acaba el oxígeno de dentro, se apaga la vela, porque sin oxígeno no puede arder. Pues aquí se tenía oxígeno líquido como comburente y el combustible era normalmente hidrógeno líquido. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea de tamaños comparativos, el transbordador espacial es la mitad casi. Y fijaros que es grande. Enorme, era absolutamente gigante. Este es el Mercury,
que os enseñaba antes, que volaban los primeros americanos, para que veáis el tamaño que tenía. El Voskhod más o menos es igual de grande que el transbordador espacial, el Voskhod ruso, con lo cual también queda muchísimo más pequeño. ¿De acuerdo? Y bueno, a la parte de arriba veis que se encontraba el Apolo. Si os dais cuenta, el módulo de aterrizaje en la Luna iba guardado detrás del cohete, detrás del módulo del Apolo. Eso significaba que cuando ya estaban en órbita, lo primero que tenían que hacer era separar el Apolo, girar 180 grados, perdón, enganchar el módulo y extraerlo de donde estaba guardado. O sea, que era ya una primera maniobra bastante complicada. ¿De acuerdo? Y entonces ya iniciaban su camino. El módulo, que veis que es cilindrocónico, ¿de acuerdo? La parte de arriba es un cono y la parte intermedia es un cilindro. El cilindro se llama módulo de servicio, SM o Service Module, y el otro es el módulo de mando, que es donde van los astronautas, el Command Module. ¿De acuerdo? Ahí es donde van los astronautas. La parte cilíndrica no es más que depósitos de oxígeno, de combustible, los sistemas de comunicación, el famoso anillo de comunicación, y solo en la parte que vemos cónica es donde van los 3 astronautas. Tenían, para que os hagáis una idea, 1,97 metros cuadrados para su propio movimiento. Eso es muy poco, ¿eh? Muy poco. 3 días metidos ahí. 3 días metidos ahí. No, cada uno. Pero el hecho de enfundarse un traje espacial ya es bastante complicado. El traje lunar tenía 13 capas, eran como 13 trajes uno encima del otro, el de salir fuera. Y eso lo iban a hacer dentro del módulo de aterrizaje, que aún tenía menos espacio. ¿De acuerdo? Aquí veis un poco la imagen, iban casi siempre sentados, muy pocas veces se podían levantar, salvo cuando a través de este túnel, por donde está saliendo él, era el túnel que les comunicaba con el módulo de aterrizaje lunar. Quedaros con ese túnel, que tendrá una historia muy curiosa. Quedaros con ese túnel. Ese túnel comunicaba el módulo de mando con el módulo de aterrizaje. ¿De acuerdo? Y ya os digo que os quedéis con él. Y esta es la disposición con la que quedaba finalmente en su vuelo hacia la Luna. El módulo de servicio, módulo de mando y módulo lunar, con la famosa antena de alta ganancia, para comunicarse con la Tierra. ¿Por qué? Algunas personas me dicen cuando ven esta foto que ven algo raro. No sé si lo veis vosotros. ¿Hacia dónde apunta la antena? Hacia allá. Pero entonces estaría mirando a la Luna. ¿No? Pues no, porque iban hacia atrás. Recordad que van en caída libre. Entonces la nave iba cayendo hacia la Luna, mirando con su tobera hacia la Luna. Sí, en la eyección translunar, es el nombre que se utiliza. Y de hecho, van permanentemente rotando, dando vueltas sobre el eje longitudinal. ¿Por qué? Para no tostarse. Si no, un lado de la nave estaría a 100 y pico grados de temperatura y el otro congelado. Y eso sería muy malo para la estructura. Entonces lo que hacen es que estén tostaditos, pero por todos los lados, ¿no? Con un buen asado. Esto es una cosa que sí, es una rostidera. Es que exacto. Esto es una cosa que muy poca gente sabe, pero es que es así. Es decir, iban girando tranquilamente mientras caían para que el calor les cayera desde todas las posiciones y estuvieran bien asaditos cuando llegaran a que es muy de sentido común. Cuando te lo explicas dices, claro, tiene sentido, es que había diferencias de casi 200 grados entre lo que te dé el sol o no te dé el sol. 200 grados para un material es muy agresivo, incluso para la temperatura interna de la propia nave. Esto también influye, luego lo veremos, en los propios trajes. Mucha gente también comenta, entonces, ¿por qué los trajes podían estar a la luz? Pues los trajes estaban refrigerados por agua. Tenían circuitos de agua fría por dentro para refrigerarse, para poder mantener una temperatura corporal y que no se congelaran o siempre estaban a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Había un sistema de refrigeración por agua. Refrigeración o calentamiento, dependía un poco, pero mantenía una temperatura muy estable en la capa exterior del traje. Eso también explica por qué eran unos trajes tan anchos y tan voluminosos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un rápido repaso, luego
Os dejo enlaces para cada una de las misiones para que podáis ver por vosotros imágenes y vídeos de cada una de las misiones. Pero sí que me parece muy curioso que conozcamos todas las misiones, porque decimos el Apolo 11, pero entonces hubo 10 antes, ¿no? Dices, ya hay Apolo 11, hubo 10. Pero realmente muchos ni siquiera tuvieron tripulación, sino que fueron naves que se lanzaron simplemente de prueba. De hecho, hay uno que ni siquiera llegó a volar, el Apolo 1. El Apolo 1 tenía tripulación y era el primer Apolo en el cual se estaban haciendo las primeras pruebas en tierra, todo montado y con saturación de oxígeno, para ver cómo funcionaba todo. Desgraciadamente hubo una chispa en uno de los sensores, se provocó un incendio y los 3 astronautas murieron abrasados. Entonces la primera Apolo fueron en el que Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee murieron en la propia plataforma sin volar al espacio porque no se podía abrir, la única forma de abrirlo era desde dentro. Y lógicamente cuando dentro hay un incendio y te estás quemando, poder abrir una puerta puede ser bastante complicado. Desde dentro. Desde dentro. Ellos tenían que liberar la estructura. Si hubiera sido desde fuera, se hubiera podido abrir. Pero como solo se liberaba desde dentro, no pudieron salir y se quemaron vivos. Luego se instauró un sistema pirotécnico y un sistema de apertura exterior. O sea, si fallaba el exterior, había incluso un sistema con unos remaches explosivos que disparaban la cápsula fuera y podían escapar de una manera rápida. Esto sucedió el 21, bueno, iba a ser lanzado en febrero del 67, pero el 27 de enero del año 67, fijaros que ya han pasado 6 años. Durante esos 6 años han volado los Mercury para tener astronautas, los Gemini, o Gemini, como dicen los ingleses, para acostumbrarse a acoplar naves espaciales y seguir entrenando. Y mientras se iba desarrollando paralelamente las naves Apolo. Y cuando por fin tienen una y ponen a los astronautas, ahí tenéis a los 3 en la prueba, dentro hay un incendio y fracasan estrepitosamente, los 3 muertos. Entre ellos 2 veteranos del programa Mercury y el primer astronauta norteamericano que salió a una maniobra en el espacio flotando, una EVA, que se llama Extravehicular Activity, que fue Edward White. Por verlo más claramente, estos 3 astronautas. Eran los 3 militares, pilotos militares. Los Apolo 2 y Apolo 3 volaron sin tripulación y no fueron lanzados desde un Saturno V, sino desde un Saturno 1B. Era un cohete de 2 etapas, porque no iban a ir a la Luna. Entonces, para ahorrarse los gastos de volar en una nave tan grande, los montaban en un cohete con las 2 primeras etapas del Saturno solo. De tal manera que probaban los motores del Saturno, pero volaban en una versión reducida del cohete. ¿De acuerdo? No llevaban tripulación, no llevaban absolutamente nada. Lo mismo sucede con el Apolo 4 y el Apolo 5, pero en este caso el Apolo 4 voló por primera vez, fue el lanzamiento de un Saturno 5. Aquí sí que se probó el Saturno 5. Luego hablaremos un poco de lo que es un lanzamiento del Saturno 5. Y la última misión sin tripulación fue el Apolo 6, que tuvo una inyección translunar, es decir, además lanzaron al Apolo hacia la Luna, sin tripulación y evidentemente entró en órbita solar. Este debe estar por ahí todavía dando vueltas. Lo que pasa es que no podemos controlar todo el sistema solar, pero seguro, bueno, también puede ser que se haya caído en Venus, en Mercurio o en el Sol ya, no lo sé, pero este puede estar dando vueltas todavía. Y el primer vuelo tripulado es el Apolo 7, Walter Schirra, Don Eisel y Walter Cunningham. 11 de octubre del 68. Nos queda un año, señores, un año. En un año hay que estar en la Luna y lo único que hemos hecho es lanzar unos tíos a ver si pueden dar un par de órbitas a la Tierra con un Apolo. De momento, en un año está la cosa jodida para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, tuvieron más, 10 días dando vueltas a la Tierra. Y finalmente cayeron al mar. Ahí tenéis el escudo del Apolo 7 y estos eran los 3 astronautas que lograron. Eran todos, sobre todo Walter Schirra era un veterano del programa Gemini también, o Gemini. Apolo 7. En el Apolo 8 iba a suceder una cosa. El siguiente vuelo, por lógica, antes de ir a la Luna, sería un vuelo con el módulo lunar, pero en órbita terrestre, para comprobar que eso volaba y que funcionaba. No sea que se separara, no funcionara y dijera, bueno, si no te funciona en la Tierra, pues puedes dejarte caer a la Tierra, pero como no te funciona en la Luna, la has jodido. Entonces, unos días antes de ese vuelo, un satélite espía norteamericano detecta un cohete ruso gigantesco en Baikonur.
No era tan grande como el Saturno V, pero era casi tan grande. Luego supimos que era el N1. Lo que no supieron es que 4 días después, al intentar despegar con él, explotó, mató a toda la gente que estaba en la plataforma de lanzamiento, porque los rusos, al tener una tecnología mucho más obsoleta, no se les ocurrió otra cosa que montar un cohete que en vez de tener 5 cohetes grandes, tenía 30 cohetes pequeños. Eso tenía que tocar juntos, una orquesta que tocaran todos juntos. Claro, con que fallara uno era catastrófico. Y provocó, encima, utilizaban un componente altísimamente, una especie de alcohol, altísimamente explosivo, de mucha potencia, pero como eso ardiera, provocaba, para que os hagáis una idea, 8 kilotones de explosión, igual que la bomba atómica de Hiroshima. Fue lo que provocó la explosión del N1. Lógicamente los rusos no dijeron nada, aquí no ha pasado nada. Luego esto nos enteramos muchos años después. Hubo sí 200 muertos en la explosión cuando volatilizó completamente la plataforma de Baikonur. Pero los americanos dijeron, a ver si van a lanzar un tío en la Luna y nos vuelven a adelantar por la derecha. Entonces dijeron, vamos a cambiar de orden las misiones y vamos a enviar a unos tíos a la Luna sin módulo lunar, pero que den una vuelta entera a la Luna. Y esta fue la famosa misión del Apolo 8. Que se lanzó en la Navidad de 1968, el 21 de diciembre del año 68, Frank Borman, James Lovell y el piloto William Anders. James Lovell, quedaros también con ese nombre que luego os va a sonar en otra historia. Esta es muy famosa por la foto que hemos dicho tantas veces. Estos son los que ven por primera vez en la historia de la humanidad no la Luna salir sobre la Tierra, sino la Tierra saliendo sobre la Luna. Porque lo hacen, al dar una vuelta, pierden la comunicación. En la cara oculta de la Luna no hay comunicación con la Tierra. Esto es muy curioso porque esa es la manera que tienen de saber si han hecho bien los cálculos y están en la zona correcta. Ellos saben el tiempo exacto que tardan en dar la vuelta. Entonces, cuando recuperan la conexión y miden el tiempo que han tardado, si coincide con sus datos, están en la posición correcta. Pero si hay 1 segundo, o 2 segundos, o 3 segundos de diferencia, saben los kilómetros exactos que se han desviado. Esa es la forma que tienen de calcular si es correcta o no la posición orbital para luego poder aterrizar. Y si no es correcta, los cálculos que hay que rehacer y meter en el ordenador para poder aterrizar. Es un sistema de cronómetro. Es decir, las matemáticas con Newton y física nos han dicho que vais a tardar 30 minutos con 40 segundos. Si tardáis 30 minutos con 42 segundos, os habéis desviado tantos kilómetros. Ese es el sistema que utilizan. Bueno, estos son los 3 astronautas. Y el Apolo 9, que era esa misión que habíamos cambiado de orden, son los que vuelan con el módulo lunar a la órbita de la Tierra. ¿De acuerdo? Estos hacen un montón de cosas nuevas, extraen el LM, el módulo lunar de ese lugar que estaba guardado, expanden las patas que van dobladas y recogidas, lo mueven, se separan con él, vuelan un poco a ver qué tal funciona, lo vuelven a unir. Por primera vez un astronauta se pone enfermo, una gripe, y además mala, de estas con fiebre y malo, y es muy curioso porque encima los malos de los médicos no le deis medicinas, digo, porque así sabemos cómo evoluciona la gripe en el espacio, y el tío pasándolo fatal y no le dejaban tomar ni aspirina ni absolutamente nada porque querían medir cómo era pasar una gripe en el espacio. Pues sí, desde luego. Pues mira, esta no debió ser excesiva. 10 días, sí, también 10 días. Normalmente la media era 10 días. La media eran 10 días. Bueno, porque normalmente cuando te coges un virus es 15 días antes de que tengas esto. Claro. No, tuvieron en ese sentido suerte. Hombre, ya me imagino yo que estarían con el casco puesto más de una vez. Y no le metieron en el módulo lunar porque le pasaban los tranchetes por debajo de la puerta por si acaso, ¿no? Aquí tenemos los 3 tripulantes. Bueno, al fondo se ve el Saturno V suyo antes del lanzamiento. El Apolo 10, estoy comprobando la hora para que no me pase, en este caso, ya van hasta la Luna con el módulo lunar. Separan el módulo lunar, se mueven hasta que están solo 15 kilómetros por encima de la Luna y luego regresan. Claro, ¿qué pasaba? La NASA dijo, como hagamos esto y tengan combustible, estos tíos bajan a la Luna. ¿Qué hicieron? Les quitaron la mitad del combustible al módulo lunar y les dijeron, no tenéis combustible para volver.
os dejéis caer. O sea, no se fiaban de que, claro, es que estoy a 15 kilómetros, que es darle así al mando y allá que voy, ¿no? Pues no se fiaban de ellos. Y les quitaron la mitad del depósito de combustible para que no tuvieran la tentación, porque sabían, no volvéis, no os podemos rescatar, ahí os quedáis. Sois los 2 primeros en la Luna y por siempre estaréis en la Luna. O sea, evidentemente. Y claro, evidentemente, pues no se jugaron la vida. Porque estaba todo muy estudiado. Había una serie de vuelos y cada uno tenía un papel dentro de ese vuelo. Querían alcanzar la excelencia. La excelencia se logra paso a paso, con trabajo, con entrenamiento y con práctica. No querían hacer como los rusos. Los rusos perdieron muchísima gente en accidentes. Esto tenía que estar perfectamente medido todo. Y había que hacer una prueba con el módulo lunar cerca de la Luna. Vuelo orbital a la Luna, pero no aterrizar en la Luna, que eso sería el paso siguiente, que es el que conocemos todos, el Apolo 11. Bueno, aquí están los astronautas del Apolo 10, que para mí son mis héroes poco conocidos, porque estos se sacrificaron, pero vamos. Y aquí tenemos imágenes del vuelo, esto es en el aterrizador, aquí antes del lanzamiento, imágenes que tomaron de la Tierra, o su rescate. Es que estos prácticamente estuvieron en la Luna. Y esto es por homenaje a ellos, que pobres hombres, que se lo dieron hecho, pero no les dejaron hacer el paso final, ¿no? El paso final lo da Collins, Aldrin y Neil Armstrong en el Apolo 11. Esto es muy curioso porque Armstrong no era militar y era el comandante de la misión, y esto levantó muchas suspicacias. Se le escogió porque se consideraba como el mejor astronauta del programa espacial. De hecho, es muy famoso que él fue piloto en el Gemini y hubo un accidente en el Géminis 14 en el cual se iba a acoplar a un pequeño aparato tipo satélite y se conectaron repentinamente los motores del Géminis y del satélite y empezaron a girar a gran velocidad, a 12 Gs, que prácticamente estaban perdiendo el conocimiento los dos astronautas. Y tuvo la capacidad y la sangre fría de pensar qué tenía que hacer, invertir, en este caso, los motores de su propia nave para que favorecieran el movimiento de uno, pero no contrarrestaran y giraran como locos, y hacerlo sin perder el conocimiento cuando su compañero ya estaba absolutamente cao. O sea, era una persona muy especial. Pero claro, los otros dos son coroneles, coroneles del Ejército del Aire, claro, y de repente llega un civil y dice, no, vuestro jefe es este. Y el que toma las decisiones y el que manda la expedición es Neil Armstrong, que es un civil, es piloto y era piloto de pruebas. Trabajaba para el ejército, pero no era militar ni nunca había hecho una carrera militar. ¿De acuerdo? Rápidamente, algunas cuestiones así rápidas sobre el tema del Apolo 11. ¿Os acordáis de la esclusa famosa? La esclusa, el tubo que conectaba las dos naves. Ese tubo, cuando va a separarse las dos naves, tiene que expulsar todo el aire. Sí, tiene que ser vaciado. ¿Por qué? Porque si no se hace y sale, se produce un efecto de botella de cava o de champán y ¡bum! Provoca más aceleración de la que espera la nave. ¿Qué provocó eso? Que la nave acelerara a más velocidad y cogiera un ángulo de llegada mucho mayor. Con lo cual, en vez de caer donde iba a aterrizar, cayó a 8 kilómetros de distancia. Y Armstrong y Aldrin no sabían dónde estaban aterrizando. Por eso, si oís las transmisiones, que luego veis, ellos decían que estaban buscando un lugar de aterrizaje. Eso estaba hecho. Hay que aterrizar aquí, pero claro, de repente se ven a 8 kilómetros de distancia y no sabían. Entonces vieron un sitio como una especie de banco de arena, donde evidentemente no podían aterrizar, otra zona en ladera, que ahí pues, si aterrizaban podía caer y volcar, con lo cual era prácticamente imposible que pudieran hacerlo. Y hay un momento que en la misión le advierte, dice que un mensaje de error que ponía error 1202. Y ellos leen en un libro que llevan con todos los errores que eso significa Computer Overflow. Hoy en día todos sabemos que el error es muy sencillo de entender, es que la computadora no daba abasto. Estaba recibiendo tantísimos datos que estaba diciendo, voy al espacio, pues estoy overlocking totalmente, ¿no? O sea, no puedo dar más. Y los de control de tierra les dijeron, seguid adelante. Entonces de repente dice, error 1201, le dice la computadora. Y dice, ¿qué significa eso? Va al libro rápidamente y dice, que no es que ya vaya despacio, es que ya no puede. O
sea, directamente le dice a la computadora que tiene que quitarse de algunas cosas porque es incapaz de dar más datos. Entonces Neil Armstrong, con toda su calma del mundo, pulsa el botón de apagado del sistema automático, agarra el joystick de control y dice, no hay problema, aterrizo yo. Dice, a su compañero le iba cantando la altura y en ese momento desde control de tierra le dicen 30 seconds. 30 seconds quiere decir que te quedan 30 segundos de combustible. Y él dice, ¿cómo que 30 segundos? Y entonces empieza a buscar y claro, las patas llevaban una antena de 3 metros de largo. Esa antena era para tocar el suelo, porque con el polvo que se levantaba no lo veían. Y cuando la antena lo tocaba, les daba, ok, estáis a 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque podía apagar el motor y ¡bumba! Dejarse caer 3 metros, porque era lo que aguantaban las patas. Y efectivamente, cuando les quedaban 11 segundos de combustible, 11 segundos, la antena tocó suelo. Él desconectó el motor y cayeron ahí. Y entonces dijeron, Houston, aquí base de la tranquilidad, porque estaban en el mar de la tranquilidad, en lugar de la luna, que se llama así. Esa transmisión se recibe aquí en Madrid, en la estación de Fresnedillas, que se transmite a la estación de Robledo y ellos lo transmiten a la NASA. Bueno, esto es el lanzamiento y este es la salida ya a unas horas más tarde. Esto ya lo transmitió, como os he comentado, el observatorio de Parkes desde Australia. Aquí hay mucha discusión sobre el tema de la frase famosa de este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Yo siempre he pensado que es una frase demasiado buena para que no lo hubiera pensado mucho antes. No creo que una persona salga ahí mientras está bajando por la nave espacial por primera vez en la Luna y diga, voy a decir una frase grandiosa. Esto lo tenía muy pensado. Yo no lo sabía y este hombre con el que estuve hablando me comentó que en una biografía que hizo un escritor de Neil Armstrong, efectivamente le escribió la frase a su cuñado antes de volar. Dijo, ¿qué te parece esta frase? Porque tenía mucha confianza con él. Esto lo cuenta su cuñado, que aguardó en una foto el papel doblado con la frase que iba a decir. Con lo cual Armstrong lo tenía muy, muy, muy pensado lo que iba a decir y lo que iba a hacer, ¿no? Esta es la transmisión de la CBS. Hubo una historia también muy curiosa. Además del fallo anterior, cuando va a salir por la puerta, antes de esta escena, unos minutos antes, la escotilla no se abre del todo y choca con la mochila. Entonces tuvo que apalancarla un poco a su compañero para que pudiera salir. Y entonces él decía, lo que pasa es que no estaba en box, no tenía abierto el micro, dijo unos improperios que menos mal, porque el tema de los insultos no está muy bien visto con la tele. Porque dice, he salido 1000 veces en las pruebas por esta puerta con la mochila puesta y nunca me pasa nada, y el día que estoy en la luna para salir, no puedo salir. Dice, así va a resultar que estoy a 2 metros de la luna y no puedo pisarla. Yo creo que hubiera salido sin mochila, aguantando la respiración, con tal de pisarla. Bueno, como os enviaré los vídeos. Tenemos unas imágenes, esto es una imagen desde lo alto de la torre de lanzamiento. Ahí se ve el Apolo y la cápsula de escape. Esa torrecita que va por encima lleva unos cohetes que en el caso de explosión de la nave, de los pisos inferiores del cohete, se encienden, separan el Apolo y cae a unos kilómetros en el mar, para que sean rescatados por un barco que siempre hay ahí preparado. Sí. Tiene un botón, además es una palanca, creo que no es un botón, sino que es una palanca que pone abortar. Entonces esa palanca la giran, el aborto, y salen disparados y caen al mar. Nunca se ha tenido que utilizar. Esta es una foto también tomada, es de la Tierra, en este caso, cuando estaban dando vueltas a la Tierra. Este es el módulo de cuando se separa, cuando se coloca. Mira, ahí veis la antena, ¿veis las antenas? Esas antenas se van desplegando y es lo que toca. Es flexible y tiene una pequeña conducción eléctrica y le da el ok de que han tocado el suelo. Aquí ya se van bajando hacia la Luna. Esta foto a mí me encanta, porque tiene justo la Tierra al fondo, la Luna en primer plano y el módulo lunar descendiendo hacia. Y aquí vemos, este es Aldrin, la foto la toma Armstrong, cuando está saludando, no vemos la otra mano, pero él es un militar y está saludando a la bandera. Y aquí tenemos una foto de Armstrong. Esos trajes eran enormemente pesados, pero en la Luna el peso era mucho menor, por supuesto. Los dispositivos, algunos que llevaban científicos, para dejar allí. Y a la vuelta,
se sometían a un proceso de cuarentena, pero solo fue en los 3 primeros Apolos, porque luego vieron que ahí no había nada vivo. ¿De acuerdo? 40 días tenían que estar, no te exagero, en una habitación aislada. Esto es en el portaaviones que lo recoge y luego le trasladaban a una habitación de aislamiento. Ese es Nixon, que les va a recibir, pero les tiene que hablar a través de esa puerta, evidentemente. Y bueno, por la gracia, pues algunas de las, por ejemplo, el New York Times o The Washington Post. Esto es el Daily Mail en el Reino Unido. Time and Life, que sacaron sus ediciones especiales. El ABC, como ejemplo de diario que todavía hoy existe en España. Y esto me llama, bueno, eso es el Marca, que lo puso en primera plana, el Marca. No, noticias no de deportes. Y esto es la programación de la primera cadena a partir del lunes 21, bueno, la única cadena, quiero recordar que había, y fijaros, lunes 21, desde las 6:30, especial viaje del Apolo 11, al día siguiente parecía que no había nada, pero el miércoles especial Apolo 11, el jueves especial Apolo 11, al día siguiente nada, al día siguiente nada y al día siguiente nada. Es decir, que en la primera cadena en España hubo especiales de varias horas, casi todos presentados, y aquí seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo, por Jesús Hermida, quiero recordar. O sea, ¿Ya estaba la segunda cadena? No lo sé, yo no había nacido. O sea que... Bueno, para adelantar un poco, luego llegó el Apolo 12 con Conrad, Gordon y Bean. Este fue el segundo vuelo. También levantó muchísima expectación porque es la segunda vez que se iba a la Luna. El aterrizaje fue exactamente en el sitio. Estos sí despresurizaron el túnel, no tuvieron el mismo error, con lo cual aterrizaron perfectamente. Aquí tenemos los 3. Y luego el Apolo 13, que este fracasó. Como todos sabemos, este no funcionó, no llegó a la Luna. Aquí hubo una explosión de un tanque de oxígeno, ahí se ve en la imagen que tiene reventada una parte del fuselaje del Apolo 13 y tuvieron que regresar a la Luna. No hicieron un aborto directo, es decir, no, desde la mitad del recorrido no dieron la vuelta, sino que siguieron hasta la Luna, aprovecharon dar vueltas a la Luna para coger velocidad y regresaron a la Tierra. Hubo que solucionar muchísimos problemas, pero como todos conocemos la película de Apolo 13, pues tampoco creo que nos tengamos que detener. Estos son los astronautas del Apolo 13 y aquí está Lovell como comandante. ¿De acuerdo? El Lovell que habíamos visto en el Apolo 8, que dio las vueltas a la Luna, nunca llegó a la Luna. Le tocó dar vueltas a la Luna 2 veces, con el Apolo 8 y con el Apolo 13, pero jamás llegó a pisar la Luna. El Apolo 14 con Shepard, Edgar Mitchell y Stuart Rush, ¿de acuerdo? Este ya es en el 31 de enero de 1971, hicieron 2 paseos espaciales y regresaron con 40 kilos de rocas lunares. Este es muy famoso y os enlazaré el vídeo porque Shepard se llevó un palo de golf y unas pelotas de golf y estuvo jugando a ver dónde llegaba, y lo hizo sin decir nada. Y le echaron una bronca enorme y le dijo al director de la NASA, ha sido el partidito de golf más caro de la historia. Le dijo así, porque no te enviamos a la Luna para hacer el tonto. Pero este no fue el que hizo más el tonto. No os preocupéis que siempre hay alguno que le supera. Siempre hay alguien que te supera. Siempre, siempre. Aquí tenemos a los dos. Este es Shepard, era el comandante. Era un veterano del Mercury. O sea que no era un astronauta, había estado en el espacio unas cuantas veces. No hablamos de cualquiera. El Apolo 15, una de sus novedades fue que llevó un coche, llevó un pequeño rover que venía plegado, como una especie de cama de estas que se pliegan, que casi todos tenemos alguna vez en casa, iba debajo del módulo de aterrizaje lunar. Y con eso pudieron recorrer casi 30 kilómetros alrededor del módulo de aterrizaje, con lo cual fue una importante ayuda para poder explorar más zonas alrededor. Aquí tenemos a los 3 astronautas con el rover lunar, precisamente. Era un coche eléctrico, los de ahora que están de moda. Y decíamos de hacer tonterías, estos son los del Apolo 16, que el señor John Young especialmente, pero Charles Duke y Ken Mattingly fueron bastante expertos, pero lo de Young tiene tela. Young dicen que debió cogerse algún tipo de borrachera espacial, porque si no, no entendemos las cosas que hizo. Se dedicó todo el tiempo, luego os enlazaría también vídeos, a dar saltitos, a estar jugando, a dar volteretas, y llevaban un dispositivo enormemente caro,
para instalar un sistema para medir sismología y demás, y le estaban diciendo, oye, tened cuidado que este aparato es muy caro. Bueno, sí, mira, y este es el salto que dan los de la Marina, y este es el salto que dan los de la Fuerza Aérea, y esto es el del Ejército. Y ya en el último salto se le cayó y rompió el aparato. O sea, el amigo Young superó las tonterías. Total, que se perdieron miles de dólares en investigación y en desarrollo gracias a que se creyó que eso era un parque de atracciones en baja gravedad. Y fue apartado del vuelo y llegó a volar muchos años después el trabajador espacial en una ocasión, antes de jubilarse. Pero realmente no se sabe muy bien qué le pasó, porque era un astronauta con experiencia, pero tuvo un comportamiento raro, como si no estuviera bien. Que sea el único caso que le haya pasado a todos los astronautas es un poco raro, pero no sé, es un poco raro. Y finalmente el Apolo 17, la última misión con Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Smith. Esta fue la última vez que fuimos a la Luna, ¿de acuerdo? Fue la misión más larga, 12 días en la Luna, y bueno, con los viajes correspondientes, que son más o menos 3 días, lo que tardan en ir y en volver, ¿de acuerdo? Y fue una misión que ya se veía tan rutinaria, sin serlo, que era muy difícil justificar seguir gastando tanto dinero en enviar astronautas a la Luna, porque ya se considera, vale, ya hemos ido a la Luna, ya hemos ganado la carrera espacial, ¿qué sentido tiene seguir justificando un programa tan multimillonario como era el programa Saturno? Y se decidió cancelar aquí, aunque había previstos otros 3 vuelos hasta el Apolo 20, pero finalmente nadie más volvió a la Luna. Sí volaron más los Apolo, por ejemplo en la estación Skylab, había un Apolo, en la misión Apolo-Soyuz, que es una misión conjunta entre rusos y americanos, también se utilizó por parte de los americanos un Apolo, pero realmente estos fueron los 3 últimos que estuvieron en la Luna. Y es muy curioso el caso de Smith, porque es el primer científico que va, científico puro. Es decir, de formación científica. El resto normalmente sí eran pilotos o militares, con formación científica, pero este es científico, ¿de acuerdo? Era un geólogo. Fue la primera persona que, con formación únicamente científica, hoy en día es muy habitual, pero en ese momento fue la primera vez que alguien con formación científica voló a la Luna y anduvo en la Luna, ¿de acuerdo? Tiene un documental en Netflix que se llama El último hombre en la Luna, que os recomiendo, si tenéis Netflix, que lo veáis, porque es muy bueno, sobre imágenes que han mejorado sobre su viaje y también entrevistas. Él vive todavía y está muy bien, ¿no? Sus experiencias y todo lo demás. Pues la pregunta que hacíamos hace un par de meses, ¿no? ¿Volveremos algún día? Yo creo que sí. Sigo sin creerme que la respuesta esté en el programa Artemisa. Yo soy de los que creen que nos van a dar la sorpresa a los chinos. Pero bueno, la verdad es que la semana que viene va a lanzarse una cápsula Orión. O sea que de repente los americanos parece que han acelerado, sin tripulación. Como hacían con los Apolo, van a empezar con pruebas sin tripulación. Pero la fecha prevista es 2024. Esa es la fecha prevista para volver a la Luna y también están en fase de selección de los astronautas. Ya sabéis que quieren que sea una mujer la que en este caso ponga el pie en la Luna. Puede ser que incluso veamos una misión únicamente femenina, es decir, solo con astronautas femeninos. No lo sé si al final podrá ser así, pero es un poco esta imagen. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro viaje por el Apolo. Podemos, si quieres, parar.